los canales de comunicación simplemente cambian de lugar y se reinventan. Hace 10 años, es más, 10 años, todo estaba dominado por la televisión, ahora tenemos medios sociales por todos lados. Pero en esencia siguen siguiendo las mismas reglas. Entonces, hace unos meses estábamos hablando en él y yo, que está justo detrás de cámaras, banda, que si hay contenidos que están siendo muy virales y muy funcionales en esta industria, que vienen de televisión y que se están traduciendo bien a medios sociales, es por ejemplo la academia, justo, y la responsable de ese programa es aquí, Laura Suárez, banda. ¿Cómo estás? Bienvenida a Honorable Congal. Muchas gracias. Dices bien, la academia en sus 20 años, que fue la edición que acaba de transmitirse, pues realmente una de las grandes cosas que tuvo esta academia y por la cual fue tan viral es porque TikTok entró a ser patrocinador de la misma, a comprarla y la exponenció a niveles impresionantes. Ha sido la academia más viral de todas las que se han hecho. Evidentemente las redes sociales no tienen mucho tiempo tampoco de duración, aunque la academia tenga 20 años al aire. Esta edición específicamente hizo que trajera a toda la gente joven a verla con todo lo que era el retro de todos los que ya conocíamos la academia. Justo, porque además tomó esta parte como de nostalgia y está pasando algo, alguien está haciendo algo interesante en tele finalmente, y se creó como un círculo virtuoso entre chisme de lavadero que pasa acá, se recicla en TikTok, se recicla en las redes sociales, se recicla en los medios, y se crea un nivel de exposición bastante interesante, cosa que no había pasado con ninguna otra producción en mucho tiempo. Totalmente, y además en un programa que la academia nunca había sido en doble concierto. No. La academia siempre era los domingos, casi 3 horas y media de concierto. Estábamos habituados en televisión a verla de esa manera, y esta edición, los 20 años, tuvieron también esa nueva modalidad. Por primera vez el desafío de hacer un doble concierto, sábados y domingos, llenar 3 horas de horarios, y más en Azteca, que triplicó el horario en televisión azteca de los sábados. De verdad, estaba el horario bastante reducido, y la academia vino a darle ese empuje, triplicar su audiencia. Y yo misma decía, pero si la gente va a venir a verla el domingo, o sea, ya es demasiada academia, más de 6 horas al aire. Pues la gente repetía con muchísimo gusto, venía a verla. A ver, ¿qué va a pasar ahora? De verdad, o sea, y veías Expulsión sábado y domingo, y veías, o sea, al final era la misma circunstancia, pero los conciertos no eran iguales. Pero... Y también ahí viene el tercer motivo más importante también por el que la academia fue un éxito, porque fue una academia que los sábados trajo exactamente a los académicos que ya habían pasado por ella, que todo el mundo quiere ver, y trajo también a un jurado donde todos queríamos volver a ver en esa mesa sentada a una original Lola Cortés con Arturo López Gavito, que fueron estos jurados míticos de la academia, que se logró gracias a que estuvieron aquí. Y que pues al lado de Ana Bárbara y de Horacio Villalobos, pues esto fue una situación, o sea, que a la gente le encantó. Y bueno, hay que ver que también la materia más importante de la academia son sus participantes. Claro. Y esta edición tiene una crítica enorme y exacerbada al casting, enorme y exacerbada a los contenidos, y sin embargo fue una de las academias más exitosas que ha traído talento artístico, que ahí los tienen. A Cecia Sáenz, a Andrés, a esta Mar Rendón, a Nelson, a Rubí, que era otro fenómeno también viral, hace 5 o 6 años creo. Y que también estuvo en la academia, pero no estuvo con todo el mundo piensa que estaba ahí como pretexto de que nosotros queríamos traer gente. No, o sea, la historia es totalmente diferente, como de cómo llegó Rubí a hacer su casting y por qué nosotros decidimos que sí tenía que estar. Sí, además apelaron también otro círculo de nostalgia con los shows, porque de repente ver a un 97, que con todo el desmadre que traían, que sí se peleaban y demás, verlos de nuevo hasta la piel se me enchina, y eso que soy electrónica. Sí. Me recordó hace, ¿qué fue? ¿20 años? Sí, exacto, la primera academia, cuando se les ocurrió invitar a Safri Duo.
O sea, que fue de las pocas cosas que me llevó a llamar la atención en su momento. Pues imagínate, o sea, ¿de qué tamaño fue esta edición que justamente bien mencionas, OV7, en esta gira tan polémica, tan controvertida, que no se podía hacer, que llevaba 3 años cancelándose y que ellos eligen el escenario de la academia para presentar la gira formalmente y venir? No tienen idea de lo que fue grabar esa participación, ¿eh? O sea, el foro se rompió. Sí, o sea, si ustedes ven el video de la presentación de ellos, pues ellos están, fue increíble tenerlos a todos reunidos otra vez y además se hizo por partes la presentación de ellos. Primero se grabó al guitarrista una semana previa, después ya mandaron las indicaciones con esta producción de soundtrack tan específica y puntual que querían ciertas condiciones que se tenían que lograr. Y bueno, teníamos que grabar siempre los openings o los invitados especiales a las 7:15 de la noche para que lucieran y por todo lo que pasa en la academia. Y entonces ellos empezaron a grabar a las 7:15 y a las 7:45 no quedaba todavía la presentación de OV7 y estábamos a minutos de entrar al aire. Entonces, si ustedes lo ven, hay una parte donde ellos hacen unos pasos, como que hacen esto, ¿no? Es con muchas fuerzas y y con tacones. Cuando lo hacen la primera vez, se rompe el acrílico del escenario, o sea, así, y entonces todo el mundo era cambiarlo, ponerlo, hacerlo, o sea, y hasta que ya quedó, y por eso los ven empapados a los OV7, que quedan completamente, literalmente empapados de sudor, porque se grabó 3 veces para que quedara, y todavía era grabarlo, se tenía que ir, nosotros grabamos en los estudios de Azteca Tlalpan, y tenían que llevar la mezcla de la edición, la mezcla del sonido a Ajusco en ese momento, para que Ajusco mezclara y quedara como tenía que quedar, así la presencia de los OV7, pero fue de los mejores musicales que pudo dar la academia, y también el opening fue algo impresionante, o sea, ver esos 20 años, a sus ganadores, traer a los 12 ganadores a la academia, hacer este opening impresionante con Miriam, con Jair, con todos. O sea, eso te estaba hablando de que pues, había que honrar la memoria de este programa tan importante, y que dices, bien, es el único que hizo este clic con TikTok, y que hay una mezcla de generaciones también, porque estamos los de 30 y tantos, pero curiosamente los más críticos de la academia en TikTok son menores de 20, no te hagas faps, que yo sé que estás. Sí, o sea, pero les encantaba, o sea, yo no sé, nosotros, fíjate que fue muy interesante también en la creación de esta edición, porque al momento que te dicen como productor, vas a tener el reto de hacer un doble concierto de la academia, esta idea fue de Ángela Ponte, que es el productor ejecutivo de esta edición. Yo, Laura Suárez, fui la productora asociada de esta edición, y entonces cuando Ángel me dice, vamos a hacer la academia, pero doble, yo dije, ¿cómo? O sea, eso nunca se ha hecho, ¿por qué lo vamos a hacer así? Pues porque así se tiene que hacer por cuestión de presupuesto, económica básicamente, y le dije, bueno, pero ¿cuándo arrancamos? Pues son 19 conciertos, pero arrancamos exactamente el domingo 12 de junio. Ok, ¿y el 11 de junio qué va a pasar? Pues el 11 de junio está ahí. Bueno, pues entonces yo propuse, vamos a hacer un especial de retro y vamos a traer a todas las generaciones para contar cómo se hizo la academia, y por primera vez contar la historia de la academia, que nadie la había hecho. Entonces, no sabes lo que fue hacer ese ejercicio de buscamos 71 personas, de esas 71 personas, parte de este equipo que se encuentra grabando, que está aquí, que está en Guzmán, ella es la encargada de hacer todo el shooting de esta academia, lo hicimos, ¿no? Y total que terminamos haciendo 46 entrevistas en 12 días, o sea, fue trabajar de lunes a lunes y traer a todos los que poníamos de las generaciones, viajar a los ganadores, traerlos aquí a recordar esta memorabilia que nadie había hecho de cómo había sido la historia de la academia, y fue una cosa impresionante porque pues se ve muy bonito el sábado al 11 de junio que tú presentas un programa especial de 3 horas con la academia, que fue
previo al concierto para despertar la memorabilia de todos los que íbamos a volver a ver la academia, ¿no? Fue un gran ejercicio, se logró el objetivo, la gente se prendió, ahí están las generaciones que conocen la academia de mi edad, de tu edad y de los jóvenes que estaban entrando en este mundo con estos nuevos chicos. Que además ya habían dejado la televisión, o sea, no, ya no estaba. Ni la conocen. No, la academia es por eso el reality madre, porque te vuelve a mostrar que está viva la televisión en vivo. O sea, de verdad, porque la academia tiene algo que no lo tienen los realities. Este reality está realmente vivo y este reality se maneja, tiene vida propia. Entonces tú a la academia, cuando tú llegas, es el reality más difícil de hacer, por todo lo que implica la marca, la tradición, lo que va a traer el sueño de una persona de realmente cambiarle la vida. Tienes que traer esa consigna de quién va a ser de tu casting, pero también tienes que traer el que en casa te dé un buen juego, también el conflictivo, también el polémico, también el que, o sea, no todos van a ser excelentes voces, eso siempre ha pasado en la academia. Ni DJs. ¿No? O sea, ay, se fue la luz. No, pero no pasa nada, sí. Ahorita entra a la planta. Estamos grabando en WeWork, o sea que, ¿no? Estamos en vivo más bien. Estamos en vivo y al mismo tiempo se está grabando por si se lo pierden, banda. Así es, ¿no? Hablando de cosas del en vivo. Así pasan, entonces imagínate, o sea, era hacer este programa especial, no tienes idea, de verdad, haberlo hecho, y cuando yo lo dije lo vi muy fácil, y cuando lo hicimos, la serie de cosas que traían cada una de las personalidades de la primera generación, de la segunda, de la tercera, o sea, son 12 generaciones que tenías que contar, y después de eso el concierto, y después del concierto teníamos que hacer, o sea, una conferencia de prensa. O sea, todo era junto en una semana que tenía que salir al aire y la gente no lo sabe, pero eso es lo que tienes que presentar. O sea, es demasiado trabajo con un mismo equipo, que era un desafío enorme para 10 semanas que duró esta academia, que además, otra cosa, todo el mundo dijo, ay, es que no, la cancelaron, es que la recortaron. No, la academia estaba hecha así. La edición de los 20 años era para hacer la academia en 10 semanas. Siempre se estipuló así, no hubo ningún cambio, al contrario. Cuando terminó la academia, el primer fin de semana, que ya no hubo academia, me daba mucha ternura ver en las redes que decían, ¿qué hacemos? Y ahora, ¿quién podrá venir a rescatarnos? Porque no hay academia, no tenemos que comentar, la extrañamos. Entonces se volvió el pan nuestro de cada fin de semana, reunir a la familia, hacer contacto con generaciones jóvenes, que ya no, y era el abuelito, la mamá, los tíos, los niños, veían este programa. Entonces, pues sí fue un éxito. Un back to basics, que eso justamente pasó, me acuerdo de la primera academia, que era la única forma en la que yo me podía sentar con mi abuela a la tele. A verla, ¿no? Porque no había forma en que la saque, el que las decide, convive conmigo, pues está la tele, no me estés dando lata. Justo, eso no había pasado en 20 años. O sea, esta academia trajo esos elementos y de verdad, o sea, es impresionante. Mira, me decían los maestros, por ejemplo, la maestra Guille, que es una de las más exigentes y una de las que más causa controversia, ¿no? Por sus bailes y sobre todo por su personalidad, que es disciplinada y exigente. Me decía Guille, Laura, desde la generación 4 no pasaba que me reconocían en la calle. No pasaba que la gente me decía, maestra Guille, en la gasolinera, en el súper, en la escuela. No había sucedido hasta esta academia. O sea, esto te habla de que la gente estaba metida de verdad y nada más arrancaba los primeros minutos y ya éramos tendencia. O sea, era así como de ¿por qué? O sea, ya estaba el hashtag y ya la gente estaba ahí encendiendo y muchas veces la mayoría fue tendencia mundial. O sea, nacional ya estaba asegurada. Luego, no era el hashtag nada más la academia, luego ya vinieron todos siendo tendencia, los participantes, Lola, Alexander Hacha, o sea, todo el mundo empezó a hacer una tendencia que decías, no puede ser, y la final se jugó en primer lugar desde que arrancó, o sea, fue el líder de horario, que también tú te quedas y te sorprendes y que no crean que es como de, ay, pues como tú trabajas ahí, dices, ay, pues con soberbia o orgullo. No, de verdad, para mí la academia fue un ejercicio impresionante
de ver, yo decía, ¿por qué la ven tanto? O sea, no, o sea, ¿por qué la ven tanto? Gracias, o sea, gracias, pero también era un ejercicio, no sé si la gente sacaba ahí lo mejor y lo peor en un Twitter, ¿no? En el TikTok, o sea, de verdad era una cosa que decías, pero es que parece que es su terapia, o sea, se ponen ahí a escribir en ella y se amarraron y se hicieron nuevos fandoms y eso es muy padre y que todavía hoy sigan a los chicos que ganaron, es grandísimo y ojalá que esa gira que van a hacer ahora se replique en todos lados porque esta es una gran generación. Que ese es el ejercicio que tendrá que pasar con todo proyecto artístico cuando se lleva a cabo, ¿no? Uh-huh. Cuando eliges un talento, DJs no se hagan, es justo eso, que al darles exposición correcta, al negociar con las disqueras, que yo sé que es titánico, no te envío nada, yo sé lo que está ahí, es horrible. Y al ser, yo con un concierto estaba, cada 6 meses estaba llorando de música electrónica, 19 en 10 semanas, era más suicidio, punto. Imagínate. E insisto, justamente esos fandoms y demás es lo que propulsa una carrera artística. Totalmente, que los vuelvas a formar, o sea, y luego imagínate, el hecho de que estaba muy dividido, o sea, aquí, porque pues a veces tienes una gran voz y es muy predecible y pues ya vas a hacer la edición y los 19 conciertos, pero aquí, o sea, fueron chicos que venían, además, Ecuador hacía muchos años que no estaba en la academia, eran 6 años de ausencia y regresó, o sea, es más, a nosotros incluso dijimos, y mira que hubo 2 países que se cayeron, porque iba a ser justo una academia pan-regional, llamada así porque eran los países que entraban jugando y se cayeron 2 países, o sea que si no hubiera habido mucho más talento de El Salvador, de Costa Rica y que iba a ser más, o sea, el hecho de que un día nos dijeron que la academia era primer lugar en cable en Colombia, o sea, decías, pero no tenemos participantes de Colombia, o sea, imagínate. Pero el chisme es el chisme en América Latina, el chisme nos une a todos. Tal cual, y la seguían, o sea, en Chile también, o sea, esas son las cosas que dices que no te lo imaginas, o sea, teníamos demasiadas cosas interesantes, muchas cosas encima de las huellas de la academia que había que ponerlas, nunca le das gusto a todos, pero yo creo que al final el resultado es ese, que si estamos haciendo esta entrevista y hablando de eso, es porque entonces caló en la gente, le gustó y la gente la disfrutó y eso es lo que era la encomienda de este reality. Y no solo eso, lo que inicié hablando al abrir esta entrevista es básicamente, hay reglas de contenido que no importa en qué red social sea, no importa en qué televisora sea, se mantienen. Y es justo esto, crear un ecosistema que primero sirve para el show y luego en este caso además también se traduce en un tour. Entonces todo el mix de emociones que vieron al crecer acá se traduce en entradas de taquillas para acá y que eso va a generar además turismo para la zona donde se va a hacer el concierto, justo prensa para el movimiento para todos lados. Sí, creaste artistas, nuevos artistas, se logró la consigna para lo que fue creada la academia, cambiarla tras la vida, tener un ganador, ¿no? Bueno, un nuevo artista, lo tiene. Cecia es una mujer bellísima, física y interna y externamente, ¿no? Una mujer que además tiene una voz única. Ella, su vida es cantar y de verdad la academia le cambió la vida, porque la vida que tenía Cecia previo a la academia era era una vida de tristeza, de desesperanza, una jovencita que estaba intentando en un país artísticamente y no daba y no lograba ese salto. Y en cambio con la academia, hoy tú volteas a verla y es la mujer que está al lado de la primera mandataria de ese país, una mujer que la gente reconoce, que es un orgullo, que las niñas quieren ser como Cecia, o sea, eso es lo que dices, wow, porque entonces se hizo un gran trabajo. Igual Mar es una productora musical impresionante, enorme, y la academia, ¡pum! Andrés, con todo el que tiene esta enfermedad desde hace 6 años de la diabetes, que es número 1 en nuestro país, en México, y en muchos países latinoamericanos, y él haber hablado de eso y darle a la gente esa esperanza de decir, puedes salir adelante y puedes volverte artista y puedes ser un triunfador.
Esas son las cosas que te deja la academia. Y sobre todo hay un detalle, este tipo de conceptos trascienden el tiempo. Claro, y lo volvió a hacer. O sea, la gente decía, ay, es que ya... No, la academia es impresionante, te digo, tienes que quererla, tienes que verla. Yo la academia la vi, o sea, desde su primera edición cuando entró en Azteca y la hizo Alan Thatcher, la hizo Giorgio Arezzo. Y todavía recuerdo cómo Giorgio llegó a TV Azteca y lo presentaron como el productor que va a hacer la academia y todo el mundo decíamos, pues quién sabe qué será, ¿no? Estás hablando del 2000. Entonces, este hombre español y llega y de repente entra la señal para que tú vieras la academia, tenías que tener un sistema de cable en ese tiempo, sí, que se contrataba para que la vieras 24 horas y entonces veías la casa de estos chicos y un proyecto de 3 meses se convirtió en casi 6 meses. Esta primera generación, todos hoy no sabemos hasta los INES de los 18 jóvenes porque los nombres se repetían incesantemente, ¿no? O sea, todo el nombre del INE, ¿no? Nadia, Ivonne, Ayuso, o sea, para que todos sabiéramos. Y tú decías, pues es que es mi compañera de clase, yo la conocí, es mi vecina y está triunfando. O sea, una persona común y corriente con un gran sueño en ese momento se volvió la persona que seguías y que querías hacerlo con llamadas telefónicas. En ese tiempo era la llamada por 14 pesos o 20 pesos, sí, pero eran 20 pesos, imagínate. Sí, mucha gente hoy me dice, pero yo llamaba a escondida y llegaba el recibo de la chancla de mi familia. Y de eso lo hicimos todos, porque de verdad que nos metimos tanto en esa onda del camino a la fama y era como nuestro siempre en domingo. Para ese momento de que ya no había plataformas artísticas importantes, la academia vino a hacer eso. Y imagínate lo que es en mi caso, o sea, ya estar trabajando en Azteca, estar ahí, ver el fenómeno de la academia, primera generación, segunda generación y así, y que tengas el honor de producir los 20 años de la academia, que sabes que llega a tus manos el concepto más grande y la consigna. Ya no hay plataformas artísticas donde OV7 se puede presentar, ya no hay programas de televisión musical que la gente ve, la familia los reúne, ya no existen. Eso fue la academia en esta edición y eso es lo que teníamos que traerle a la gente.